que requieren su ciencia, tiene su ciencia, y la vida también tiene su ciencia. La ciencia de vivir mejor. Y hoy tenemos un invitado súper especial, un gran amigo. Me encanta poderlo llamar amigo porque, bueno, todos nos enriquecemos con esas personas que nos rodean, y Víctor realmente ha venido a enriquecer mucho nuestra vida, el equipo, la familia. Y es un médico de corazón, carrera y profesión, pero no cualquier médico. Muchas personas terminan la escuela de medicina, pero algunas personas como Víctor se quedan con esa gran inquietud de seguir investigando, de seguir conociendo, de seguir encontrando más nuevas y más completas maneras de poder servir y ayudar a las personas. Tiene un currículum súper extenso, nos podemos llevar casi toda la hora hablando de él, pero hay algunas cosas que quiero destacar acerca de su trayectoria. Además de terminar su carrera como médico, ha hecho estudios especializados en medicina biológica en Colombia, homotoxicología en Alemania, radiónica en Inglaterra, medicina china. Ha viajado por diferentes países buscando esas personalidades que tienen el conocimiento para poder seguirlo extrayendo él. Terapia neural, oxigenación, electroacupuntura, martillo neurológico, nutrición, terapia neurofocal, homotoxicología, enzimoterapia sistémica, porque siempre, si existen todas estas ramas, y eso es algo que me encanta de una persona como Víctor, que no solamente es enfocado en un área, nada más de la medicina o de cómo ayudar a las personas, sino todo lo que va surgiendo, todo lo va investigando. Ha sido ponente titular en más de 100 seminarios, academias, conferencias y convenciones realizadas en diferentes países: México, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Guatemala, Alemania, Canadá, Ecuador, Panamá. Personalmente lo conozco hace varios años y me he dado cuenta que tiene pacientes que vuelan de diferentes países y viajan a estar con él, porque bueno, él tiene una visión más amplia de cómo poder ayudar, porque bueno, tiene todos estos conocimientos. Es presidente y fundador del Centro Nacional de Informática en Medicinas Biológicas. Tanto le encanta la investigación que, bueno, tiene este centro para poder ayudar a todas las personas que tengan ese anhelo por conocer y seguir ayudando y sirviendo en esta parte de la medicina. Así que, bueno, pues, por lo pronto es un placer saludarte, Víctor, tenerte con nosotros. Bienvenido y, pues, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Qué placer estar contigo compartiendo, pues todo lo que somos, más que lo que sabemos. Y todo lo que somos, pues somos eso que tú siempre muestras a todo el mundo. Tu bonimia, tu atención a los demás, tu ayuda a la gente, todo eso que es increíble para lograr hacer esta organización en la que estamos inmersos y que es parte de nuestra vida y nos ha hecho realmente exitosos como tú. Sí, entonces es un placer que nos acompañe tantísima gente. Bienvenidos todos. Realmente para mí es una alegría muy profunda el poder compartir detallitos. No podemos abarcar muchísimo, pero sí detalles muy importantes que sin duda nos son útiles para entender lo que sucede en nosotros, para entender lo que sucede en nuestra familia, lo que está sucediendo en la sociedad, lo que está sucediendo con esta pandemia, lo que está sucediendo con Inmunotech. Eso es muy importante. Oye, qué gran historia ese currículum, es algo realmente digno de destacar. Seguramente muchas cosas se me pasaron, pero pues ¿dónde o cómo se manifiesta en ti este deseo de seguir viajando y estudiando y conociendo y encontrando cada vez más maneras para poder aplicar esta parte de la ciencia? Y además no solamente aprender, sino me encanta también que te gusta enseñar y siempre estás dispuesto a participar en todos estos congresos de médicos y especialistas en diferentes partes del mundo, compartiendo pues lo que has ido recabando de todo lo que has ido aprendiendo. Mira, yo creo que de ese currículum lo más importante y lo más grande que hay es lo que falta por escribirse. Sí, definitivamente, es un aprendizaje de todos los días, es un aprendizaje que sí, al inicio uno piensa que los grandes maestros son los que vienen y te enseñan,
y a veces el más grande maestro es el que tienes enfrente de ti en la consulta diaria, ¿no? Y esto lo podemos ver ahora con esta pandemia, ¿sí? Y nos muestra, este bicho nos vino a mostrar cuán ignorantes somos de lo que es la medicina. Y eso es decir mucho. Y, y nos hace hacer una reválida completa, revaluar todos aquellos elementos que tenemos, de todo aquello que hemos aprendido en distintas formas, en distintos lados, de distintas voces. Y sin embargo, nos quedamos pequeños, ¿no? Ante un bicho que ni siquiera somos capaces de ver a simple vista, ¿no? Claro, a mí me Pero sorprendió mucho ver una imagen que decía, ¿cuál es el caso de estarse peleando entre seres humanos cuando realmente el enemigo no somos nosotros, sino pues hay cosas como esto que lastiman, enferman, dañan y es donde debería estar toda la atención. sí, porque definitivamente lo que daña al ser humano, sí, ni siquiera son los bichos, sino es lo poco atentos que hemos estado a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, lo poco atentos que hemos sido con lo que la naturaleza, con lo que el universo nos ha entregado en cada organismo que nos hace muy semejantes entre nosotros, pero a la vez nos hace muy individuales. Y saber cuál es esa respuesta que tenemos ante un medio ambiente que sin duda no fue creado para destruirnos, un medio ambiente que fue creado para hacernos crecer. Y sin duda que estos bichos vinieron a hacernos crecer, a hacernos aprender medicina a los médicos. Los médicos no sabíamos qué hacer, tuvimos que aprender. Y para aprender tuvimos que volcarnos hacia adentro de nosotros mismos y entender qué cosa es lo que estaba sucediendo con este bicho. Y cuando te volteas hacia adentro y empiezas a analizarte y a ver realmente que los procesos de la vida son los que te mantienen sano. Y entonces dices tú, wow, el bicho no viene y no te mata. El bicho viene y te pone a prueba. ¿Qué tan Te atento reta. estás a que tu sistema inmunológico esté sano, a que todos tus órganos estén sanos, a que todas tus células tengan la cantidad de nutrientes, la cantidad de oxígeno, el equilibrio que lo debe dar una molécula tan importante como es el glutatión, ¿sí? Todo eso, Oye, de pronto, ¡boom!, hacia adentro, no era hacia afuera. No había que investigar cómo viene el bicho y cómo con sus enzimas se va a adaptar a nuestras enzimas y va a empezar a dañar y va a producir un estado inflamatorio. casi como si llegara así como en la escuela, examen sorpresa y vamos a ver qué tan preparado estabas, porque bueno, pues Sí, realmente la gente vivimos pues no tan al pendiente de todo eso porque vivimos ocupados en lo que hay que resolver, las cosas obvias, las cuentas, estar corriendo, como lo que encuentro, no lo que necesito ni lo que quiero, y pues a la vuelta de años, pues nuestro cuerpo va o mejorando o empeorando. Pero algo que acabas de mencionar, en todo ese camino de investigación, tú hace años conociste el glutatión. Cuando hablamos acerca del inmunocal y inmunoté contigo, no era, no era como que tú lo estuvieras descubriendo por vez primera, sino que tú ya tenías un amplio conocimiento sobre un problema muy fuerte que existe a nivel global relacionado con la molécula de glutatión y simplemente viste el inmunocal como la solución para resolver un problema que ya se venía conociendo. Entonces, platícanos brevemente un poquito acerca de eso. efectivamente, no más casi 100 años de haber sido descubierto el glutatión allá en Francia, cuando la Torre Eiffel nacía, al mismo tiempo los científicos estaban encontrando lo que era el glutatión. Fíjate qué tiempo. Y todo ese tiempo la ciencia siempre estuvo investigando la forma de hacer que los niveles de glutatión se elevaran en el cuerpo. En ese tanto estudiar, tanto investigar, se llegó a entender todo lo que el glutatión hacía, o muchas de las funciones que el glutatión hacía, que en resumen son muy simples, ¿no? El glutatión es la molécula que hace posible que la célula respire adecuadamente, se nutra adecuadamente
elimine los tóxicos adecuadamente, y la cuarta función muy importante, que se reproduzca, o sea, que se duplique adecuadamente. Nada más, eso sí se sabía, pero para genialidades tenía que venir un genio como el doctor Bonus con la doctora Patricia Conchave a encontrar la manera de encontrar algo que donara uno de los componentes, de los tres componentes del glutatión, la cisteína. Y eso le correspondió a este nudo a la cabeza del doctor Bonus, el encontrar la forma a través de un derivado de la leche, el suero de la leche en polvo, extraído de manera fría, y encontrar que había una molécula muy importante que era indispensable para que la célula generara el glutatión, y esa es la cisteína. Y que nuestro amado inmunocal no es otra cosa más que un donador de cisteína para que las células puedan producir en sus mitocondrias el glutatión necesario. Entonces, Eso de es cierta bello. manera, bueno, el glutatión pues, es indispensable para que la célula pueda respirar, nutrirse, eliminar y reproducirse. Que bueno, pues son funciones vitales, sin eso Así, no por puede. eso le puedes decir que Pero aunque se conocía la hace 100 molécula de años, la también vida se es el empiezan a dar glutatión. cuenta, pero se empiezan a dar cuenta que no la estamos generando de una manera suficiente y eso puede repercutir en la calidad de vida de las personas. Y eso es algo que se estaba viendo a nivel global, cualquier dieta, cualquier país, cualquier raza, cualquier edad. eh, Consecuencias de faltas de glutatión empezaban a aparecer y sabían cuál era el problema. Decían, aquí está el problema, le falta glutatión. ¿Y cómo lo elevamos? Ah, eso no se sabe, pero ya encontramos el problema. Y así fue por décadas. Algo así entendí sobre el tema. Así es, así tal cual, lo entendiste muy bien. Y esa analogía que pones de los médicos tienen examen hoy, es increíble, porque así realmente nos sucedió. Y entonces eso nos sucede, y aquí viene la continuidad del tema, que eso es bello. Cuando la célula no tiene ni los nutrientes adecuados, ni el oxígeno adecuado, ni elimina adecuadamente todos los tóxicos el detritus que desprende de esas dos acciones, de respirar y de comer. En ese momento, esa célula se empieza a inflamar, ¿no? Es un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio es un proceso sobre todo de no captar adecuadamente la cantidad de iones de oxígeno que requiere para formar su energía, para vivir. Y de ahí surge este gran tema que se complementa. No es algo que haya descubierto, que se haya descubierto a través del glutatión, sino el proceso del glutatión, cómo es importante para que no se den procesos inflamatorios crónicos silenciosos. Cuando platicábamos acerca de planear este tema que nos vas a compartir, me quedé dándole vueltas a realmente cómo todas las situaciones crónicas degenerativas, bueno, me vas a dejar mucho más claro en el camino, pero eh, cómo estos números, o sea, claro, nos cuidamos porque es contagioso, pero como quiera es algo que estamos viendo, es un virus, podemos lavarnos las manos, podemos tratar de evitarlo, usar cubrebocas, pero algo como viéndolo del otro lado, las enfermedades crónicas degenerativas, pareciera que en las familias de repente fuera casi al azar que una persona le diagnostican un problema, pues que viene siendo como una especie de sentencia, un Alzheimer, un Parkinson, un lupus, fibromialgia, y estos casos que hace tal vez 2 décadas eran casos raros, yo empiezo a notar que son cada vez más comunes en todas las familias, cada vez más jóvenes, inclusive tal vez en menores de edad, que empiezan a mostrar todos estos casos, y debería ser algo que debería de tenernos, pues, sí en alerta para tratar de entender de dónde viene, qué puedo hacer para no sacar ese triste boleto ganador de un diagnóstico como estos. Y pues tú sabes de dónde viene esto. Platícanos cuál es la relación de todo esto. Hay dos factores muy importantes. El primero tiene que ver
con que cada vez estamos inmersos en un mundo más tóxico. Y podemos hablar de las toxinas externas y de las toxinas internas. O sea, una cosa son los tóxicos que nos ingresan al organismo y otra cosa es cómo nuestro organismo procesa esos tóxicos y convierte materialmente en un tóxico nuevo, muy distinto del que hay en el exterior. ¿Cómo eliminar todos esos tóxicos? Esa es la tarea importantísima de cada célula. Pero si cada célula la vemos como parte importante del sistema inmunológico, entonces estamos hablando de un problema inmunológico grave. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico no le damos tiempo, no sabe cómo, no tiene la capacidad, cada vez la va perdiendo más, de cómo eliminar esa toxicidad. Y esa toxicidad o esos tóxicos, cuando se acumulan y se agrupan, es cuando empiezan a degenerar los procesos enzimáticos, los procesos de reproducción de una célula, de nutrición de una célula, de oxigenación de una célula. Y ese tejido, en ese primer punto, es cuando desarrolla inflamación. ¿Ah? Y ese segundo punto es que nuestro organismo cada vez está requiriendo mayores cantidades de glutatión y, por supuesto, se están agotando las reservas celulares de cada individuo. Y hay quienes, puedes hablar de un individuo muy sano, pero que en ese momento lo agarra con niveles muy bajos de glutatión. Y está sano, pero está sano porque justamente se acabó sus reservas de glutatión a nivel celular. Y por eso dices, ay, ¿cómo es posible que ese joven tan sano, tan bien, con tanto ejercicio que hacía, con una vida tan sana que llevaba, ¿sí? Pues sí, así parecía, ¿no? Lo que pasa es que el joven tenía por costumbre todos los sábados, pues agarrar la botella con sus amigos, Oye, Víctor, ¿no? yo Y creo que ahí hay entonces, un concepto donde tal vez tenemos la costumbre de pensar que estoy sano porque no estoy enfermo. Y eso, creo que estoy sano porque nada me duele, porque no estoy tomando algún eso, medicamento. Pero eso no quiere decir que estoy fuerte o que estoy saludable. Nada más no estoy enfermo. Pero puedo estar en la línea de que cualquier cosa, con una fragilidad de que un pequeño accidente, virus, cualquier cosa sencilla pueda detonar pues una consecuencia más fuerte, ¿no? En la salud. claro. Por eso es que cada vez vemos gente más joven infartada, gente más joven con problemas de próstata, gente más joven con cáncer de mama, gente más joven con enfermedades degenerativas. Por eso precisamente, Bueno, porque enfermedades el problema es degenerativas eso. es un término así como muy general, pero tal vez hemos visto nosotros en la familia casos claros. O sea, menciónanos, por ejemplo, cuáles son las más comunes para poder darnos cuenta de decir, ah, sí, yo conozco una persona que está pasando ese cuadro. ¿Cuáles son las enfermedades degenerativas más comunes, esas crónicas? La, la peor de todas, la diabetes, porque es silenciosa. La hipertensión arterial, porque es silenciosa. ¿No? No le hacemos caso a la diabetes si tenemos un rango de entre 80 y 110 de glucosa en sanguínea. Y pensamos que porque tenemos 110, 108, 105, 101, estamos muy bien, cuando en realidad la glicemia perfecta con la que deberíamos de trabajar no debería de pasar de 90. Entonces, eso, ¿no? Ese término que se oye misterioso, ¿no? Silencioso, ¿no? La inflamación silenciosa, eso es. Porque en ese momento no se puede clasificar a alguien como enfermo. En ese momento, cuando empieza así a dar a lo mejor parámetros su bioquímica de cómo está funcionando, pero el paciente, la persona se siente sana. Se siente sana y entonces lo que pasa es que cuando ya estás en esos niveles, el nivel que estás haciendo de consumo de glutatión cada vez es mayor. ¿Eso qué quiere decir?
que muy prontamente vas a tener una enfermedad entonces sí manifiesta, ¿no? Ya una diabetes, ya una hipertensión arterial, ¿sí? Y todo ese proceso se da cuando se genera por esa mal metabolismo del azúcar, es cuando eso se llama estrés metabólico. O sea, tan importante o más que el estrés oxidativo. Pero el estrés oxidativo es un término que tomó la medicina universitaria convencional porque suena muy bonito y podemos vender antioxidantes. ¿Sí? Es por eso, no es otra la razón, pero no es la causa principal de las enfermedades degenerativas ni enfermedades como el cáncer. Quizás es más importante el estrés metabólico, pero no es cosa de pelearnos por eso, es cosa de entenderlo. Tanto estrés oxidativo tengo cuanto estrés metabólico tengo. Y las dos cosas juntas son los que van a llevarme a ese estado donde las células empiezan a inflamarse, a engordar, pero no estar sanas, ¿sí? Es igual que una persona que tú la ves a lo mejor muy regordeta, muy bien, pero con un desastre metabólico ya. Igual le sucede a cada célula. Las células pueden estar esplendorosas, pero no tienen ni capacidad de oxigenación adecuada, ni capacidad de nutrirse adecuadamente. Pero Y allí entonces, es en ese caso, importantísimo el glutatión. Allí importantísimo el glutatión, porque es el que está haciendo falta para poner orden. entonces, bueno, claro, vemos una persona, gordita y dices, hay personas que dicen, ah, está gordito, cachetoncito, puede estar muy saludable. Otros pueden decir, tiene sobrepeso, debe ser diabético. Pero no necesariamente. Y me imagino que también puedes ver una persona delgada, con músculos grandes, porque va al gimnasio, hace ejercicio, pero eso no necesariamente quiere decir que su cuerpo esté libre de esa inflamación celular, porque es algo realmente que viene silencioso. Puedes estar tal vez fuerte a la vista, pero delicado a nivel celular. Así es, así es. Por eso se llama así, inflamación crónica silenciosa. Y no precisamente una inflamación crónica, vamos a aclarar muy bien el término que estamos usando. Eh, no precisamente es que empezó una enfermedad aguda y porque ya tiene más de 15 días y más de un mes y más de 2 meses, se llama crónico. No nada más es por eso, ¿sí? Es una inflamación crónica silenciosa porque igual no hubo ni siquiera un proceso agudo, sino desde el inicio es el mismo proceso, pero que no se ha anulado, que no se ha quitado, ¿no? Allí justo sucede esto. Con el COVID, ¿qué cosa es lo que, en la enfermedad de la COVID, qué cosas está sucediendo cuando ingresa el virus, el SARS-2? ¿Qué sucede? Ah, de pronto, llega, hace contacto con el endotelio, y el endotelio, que es el órgano, todavía hay alegatos ahí que si es un órgano o que si es un tejido, para mí es un órgano por todas las funciones que desarrolla. Entonces, ese órgano, el endotelio, que es donde se libran la oxigenación, la nutrición y la inflamación y el pleito inmunológico, allí se sucede todo eso, ¿sí? Es cuando responde de manera reactiva, impresionante, en forma no regulada, y entonces esa inflamación endotelial es lo que produce todos los síntomas, depende qué órgano está más débil, por genética o por antecedentes patológicos, y entonces allí es donde se prende la enfermedad. Entonces, por eso te digo, sí, aprendimos medicina, porque tú dime qué médico te va a dar un diagnóstico así cuando tú llegas, porque lo único que no tienes es un buen sueño y te sientes cansado todo el día. Que te diga, lo que usted tiene es inflamación crónica silenciosa. ¿Cómo lo tomarías? Y sin Pues es que embargo, la eso es lo gente, que todos tiene. vivimos de esa manera y pensamos que es normal porque trabajo mucho, Así me es. desvelo mucho, como poco. Para mí, tengo años, así, años y años, quiero decir 10, 15 años, que no sé qué responderle a la gente.
cuando me preguntan, oiga doctor, ¿y qué tengo? ¿No? Te van a ver porque tienen un tumor, pero luego todavía te preguntan, oiga doctor, ¿y qué tengo? Y yo nomás me rasco la cabeza y se me pone más blanco el pelo. ¿Cómo te explico que lo que te tiene tan enfermo es toda la mierda que te has metido durante la vida que has llevado, todas las emociones y sentimientos que has generado por el pleito que traes cerrado con tus hermanos porque tus papás no te dejaron la herencia que tú querías? ¿Cómo le explico eso? No, que son los que te esperaban herencia, la mayoría ni herencia esperan. Sí. Bueno, entonces, Entonces, ese proceso, eso te lleva a procesos inflamatorios que ya te va a dar, de acuerdo al órgano y de acuerdo a la patología, ¿sí? Un nombre específico de una enfermedad que no tiene quizás nada que ver con lo que realmente sucedió para que te enfermaras. tocaste un punto, bueno, hablando, quitando la parte de la herencia, porque bueno, Ajá, algunas personas dirían, ay, qué afortunado de tener una herencia, pero lo que sí es que a nivel, pues, emocional, del marzo del 2020 para acá, la gente vive en un mayor nivel de estrés, de duda, de miedo, de incertidumbre, de me falta, de no me alcanza, de tengo un familiar enfermo, no sabemos qué hacer. O sea, mi pregunta es, ¿qué relación existe o hay una relación entre estar preocupado, estresado y que se genere una mayor inflamación y oxidación en el cuerpo? claro, claro. A ver, ¿qué sustancia es la que se eleva cuando vives situaciones de peligro? ¿La adrenalina? Adrenalina e histamina, ¿no? Las dos, ¿sí? ¿Y qué es lo que produce la adrenalina y la histamina además en tu cuerpo? Uh-huh. Digo, Inflamación. además de la... Inflamación. Sí. Inflamación. Y exacto. Y empiezan procesos inflamatorios tóxicos por emociones. Y llega un momento donde, bueno, una cosa es que te salga un perro en la calle y te asustes, o que casi te toque un carro y te asustes y 3 minutos después ya estás bien. Pero si vives un estrés constante, pues no dejas de segregar entonces esas sustancias y estás en un baño constante que te está generando algún daño, ¿no? Esa Así es. inflamación silenciosa porque lo consideras, pues es normal, es parte de esa vida diaria. Y eso es en la mayoría de las personas, si no Sí, es que en claro. todos. Y el pueblo sabio te enseña. ¿Sabe en qué momento me hice diabético? Con un susto que me pegué porque ya mero me atropellan. ¿Lo has oído eso? Muchas veces. Sí, claro, Muchas muchas veces. O veces. porque hice un coraje con mi hija que no quiere dejar a ese hombre borracho, ¿no? Etcétera. Mencionabas acerca, por ejemplo, que esta inflamación crónica silenciosa, entendiendo por crónico que pues nos puede generar también enfermedades degenerativas y crónicas. Decías, bueno, la diabetes, pero yo creo que hay un listado mucho más amplio de situaciones que se pueden generar, ¿no? O sea, por ejemplo, Por supuesto. no sé, lupus, fibromialgia, ese tipo de enfermedades también degenerativas vienen de la misma raíz. Todas las enfermedades autoinmunes vienen de la misma raíz. Todas las enfermedades crónicas, todas, no nada más las degenerativas, sino todas las enfermedades crónicas, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes mellitus, la artritis reumatoide, todas esas enfermedades, todas esas y muchas más, ¿no? Cada vez hay nombres más sofisticados para distinguir qué grupo de células son las que se están dañando. Preguntan aquí que si también el autismo puede estar relacionado de alguna manera. Pero por supuesto, el autismo no es más que un golpe tremendo al sistema inmunológico del niño recién nacido por vacunación. Sí, porque generalmente eso no es algo, o sea, algunas pueden venir de nacimiento, pero más bien algunas se adquieren durante el paso de los años en la vida, pero cuando las personas dicen es que ya es una condición que ya venía pues el momento del nacimiento, también tiene como que el mismo origen tal vez en los padres, que genéticamente pasaron pues una programación diferente, o platícanos ahí cuál sería esa relación, por ejemplo, en el caso del autismo, que dicen es que ya naces con una condición. Por supuesto, ya naces con una condición. ¿Por qué? Pregúntale a los padres.
en qué circunstancias fue ese niño concebido. A ver, preguntas, nada más. 3 días antes de tener contacto sexual con la pareja, ¿qué tipo de vida llevaba? Pues después de una luna de miel donde fue todo parranda, donde fue todo alcohol y a veces a lo mejor me quedo corto, ¿sí? Pues imagínate cómo va a salir ese pobre óvulo y ese pobre espermatozoide, Y es todo interesante tóxico porque, de bueno, origen. alguna vez escuché algo, te lo voy a preguntar a ver qué tan correcto es. Una persona que va pasando sus años de vida y vamos a suponer que esa persona se cuida, hace ejercicio, él tiene un cuerpo fuerte y tiene un primer hijo. Y ese hijo nace con cierta condición, eso es lo que me habían contado, a, a favorablemente hacer ejercicio, o sea, porque los papás estaban fuertes. Digamos que ese mismo papá, años después, se descuida, le pega una diabetes horrible, tiene un segundo hijo, ese segundo hijo tiene una mayor predisposición a ser diabético que el primero. Así es, eso es real, claro. Sí, no, Y al no es lo revés, mismo, no es lo mismo que fabriques a un hijo con toda la pureza y toda la sencillez de un ser humano normal, ¿sí? Que fabriques a un hijo a medio palo, dicen en Colombia, ¿no? Sí, con medio litro de tequila adentro y no sé cuántos cigarrillos y no sé cuánto desorden. oye, No es lo Víctor, aquí nos mismo. están preguntando, estamos hablando acerca del cortisol, las histaminas y todas esas sustancias que están generando por la preocupación diaria que dicen, bueno, es que ya vivo en un ambiente así, vivo en una ciudad grande, vivo en un trabajo que me estresa y pues ya traigo este ritmo de vida, entonces, si ya estoy envuelto en esto, ¿qué es lo que puedo hacer para reducir todo ese nivel de sustancias? No, no necesariamente toxinas, pero sí sustancias en las que continuamente estoy inmerso. Mira, voy a hilar junto con otra pregunta muy frecuente. ¿Qué cantidad de inmunocal debo ingerir para producir el glutatión necesario? Y eso es tan individual, porque justamente se juntan todos estos factores. Si tú vives en un ambiente tóxico, emocionalmente tóxico, o tóxico, fabrilmente tóxico, es decir, vives donde hay muchas fábricas, ¿sí? Tienes una toxicidad altísima. Yo te preguntaría, ¿cuánto glutatión utilizarías? ¿Utiliza más esa o un campesino que vive aquí en las faldas del Popocatépetl, que lo único que hace es respirar oxígeno puro todo el tiempo, ¿sí? Que no se pelea con nadie más que con la yunta porque no quiere abrir el surco correctamente? Pues, ¿quién necesita más glutatión? Que también eso es relativo, ¿eh? Porque nosotros vivimos cerca de unas, acá en Chihuahua está, hay una zona, muy grande agrícola, y la gente del campo que debería tener una vida saludable es altamente enfermiza, pero viven rodeados de fertilizantes, Sí, pesticidas, fumigando, y fumigan como si estuvieran tirando agua a veces sin las medidas de eh, seguridad y eso es cuidado. real, eso es muy real. Sí, por eso me fui a las faldas del Popocatépetl, porque allí ese campesino, ¿sí? Como no, como están muy aislados, políticamente no son convenientes, entonces no le llegan los avíos del campo. Pero aquí en Cuautla, donde tienen su casa, aquí en Morelos, por ser un estado pequeñito, entonces se presta para que todo el mundo sea visto. Entonces, ¿qué hace nuestro querido gobierno? Pues reparte la cantidad de fertilizantes y de cosas, que es uno de los lugares preferidos para los que viven en la Ciudad de México para traerse a los niños con asma, por ejemplo. Y llegan aquí y aquí se ponen peor, porque los agroquímicos, el humo de la quema de la caña y todo el agua contaminada por los mantos freáticos de años de estar contaminando el campo, evidentemente es terriblemente tóxico. Así que no nos salvamos, prácticamente. Entonces, recapitulando un poco, todas estas toxinas, todo este ambiente estresante, todas esas cosas que consumimos, que comemos, pues bueno, de cierta manera van generando ese nivel de inflamación. No podemos decir que en algunas personas sí y en otras no. Yo creo que sería como que todos de cierta manera tienen ese nivel de inflamación. Claro, Eventualmente
influyendo tal vez nuestra condición física, nuestra condición hereditaria y el ambiente en el que vivimos, eventualmente eso puede o va a desencadenar en algún tipo de problema crónico que pudiera ser desde una hipertensión hasta una diabetes, hasta tal vez una pérdida de memoria. Sí, o una migraña. Y la gente pues tiene, como es algo que empieza a ser cada vez más común, dice, es que es la edad, es que ya después de los 50, 60, 70 años, como que ya algo tienes que traer, pero no necesariamente, o sea, sí porque vivimos todos encajonados en un mismo nivel de vida, pero algo se debe poder hacer y eso es lo que nos tiene también tan contentos, el poder decir, oye, ¿cómo puedo ayudar a mi cuerpo, a mis células, a contrarrestar un poco todo eso que está sucediendo? Pues nosotros que somos Inmunotech 100%, tenemos que decirle a la gente, oye, aumenta tu ingesta de cisteína para que tu organismo requiere grandes cantidades de glutatión antes de que te enfermes. Y entonces se convierte para nosotros en una ventana de oportunidad grandísima, porque nosotros tenemos en responsabilidad saber esto. ¿Y ahí Y de qué tenemos en manera, o sea, responsabilidad, ajá, de qué manera déjame ayuda tener el la idea. inmunocal? Así, claro. Y sí, déjame tener la idea. Y allí tenemos la responsabilidad de la cuarta tarea importantísima de la célula, la reproducción celular. La reproducción celular no solamente es importante por la reproducción misma, sino por el tiempo que tiene que vivir cada célula. Cuando no tenemos la suficiente cantidad de glutatión, las células, los genes, acortan su tiempo de vida. Y entonces la célula acorta su tiempo de vida y nosotros nos vemos más viejos y cada vez nos vemos de 80 aunque tengamos 40. Y no solamente te ves viejo, sino que además te sientes como viejo. Entonces tienes 40 años y ya tienes presbicia, cuando la presbicia pues era a los 70, ¿no? Sí, la disminución de la agudeza visual. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, entender eso, que es mejor prevenir que curar. Y es mejor buscar gente que quiera realmente aumentar su capacidad de defensa contra cualquier bicho. En este momento yo te puedo decir, estadísticamente, tengo más de 700 casos atendidos de COVID. Wow. De los 700 casos, hay solamente 2 defunciones. Una de un médico, porque no siguió las instrucciones, era médico, no podía seguir instrucciones de otro médico. ¿Sí? Y la otra persona, porque se negó completamente a seguir tomando inmunocal. Eso es, Todos los, es una no estadística muy solamente, alta porque, evidentemente, no solamente los atendimos. El inmunocal no cura el COVID, por favor, ni cura nada. El inmunocal es un donador de cisteína para que se forme más glutatión a nivel intracelular. Y cuando el glutatión es suficiente, nuestras células se van a deshacer de toda esa inflamación crónica silenciosa. Y cuando entre el bicho que entre, llámese SARS-2 o como quieras, ¿sí? No va a tener los elementos para producir un desorden inflamatorio grave, que eso es lo que llamamos COVID-19. que precisamente ese desorden inflamatorio es lo que provoca que las personas empiecen a tener problemas al respirar y baje la oxigenación Sí, y se inflama el endotelio y entonces se inflama el endotelio en los bronquios. Sí, y en ese momento, aunque le metas todo el oxígeno con un respirador mecánico, lo único que vas a hacer es dañar más los bronquios, más los pulmones. Porque la inflamación es del interior del organismo hacia la parte externa del pulmón, que es donde llega el aire. devolviendo un poquito a algo que mencionaste, hablando acerca de nuestras células, si en el ambiente en el que yo vivo mi cuerpo, pues bueno, tiene esas células que no vamos a decir que están enfermas, vamos a decir simplemente que están
intoxicadas, débiles, afectadas o cansadas o inflamadas. Pero esa célula sigue funcionando como puede y se reproduce. Entonces, podemos decir que si yo tengo células, digamos, débiles, pues esa se va a reproducir una célula que va a estar nueva, pero aunque esté nueva, va a estar igual de débil que la célula que la generó. Ah, sí, porque la genética es la que heredó de la célula anterior. Ujú. Entonces tiene un En- cuerpo que se va renovando, pero sigue en una condición pues, de cansancio, de inflamación, cada ah, vez más débil. Eso es correcto. Pero puede suceder entonces lo contrario, porque hay personas que pueden decir, no, es que yo ya nací con esta condición genética, porque hay muchísima diabetes, muchísima epilepsia, muchísimo de algo en mi familia, o ya tengo muchos años donde ya tengo inclusive hasta un diagnóstico, pero si ayudo a que mis células, que ya están, digamos, afectadas, se fortalezcan un poco, se desinflamen, la siguiente generación de células van a ser mejor, más fuerte, y la siguiente un poco más fuerte, y a la vuelta de tal vez semanas, meses o años, dependiendo del órgano, ese cuerpo puede ir restaurándose a su diseño original. Claro, porque empieza a recuperar su memoria genética. Fíjate, o sea, todas, todas las células en sus genes tienen la información de, de reproducirse y de vivir sanamente y de vivir por los procesos que haya, que tenga en memoria genética, puede llevar a morir rápido o a reproducirse de mal manera para producir un tumor, por ejemplo, o un cáncer. Tocando el tema del cáncer, aquí tenemos también una pregunta. Digo, el cáncer es algo que, como decías, también es silencioso, no se genera de la noche a la mañana, tarda muchísimo tiempo en irse pues, gestando, generando. Pero ya cuando la persona lo encontró, que dice, oye, pues yo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que me recomiendas? ¿Cuánto inmunocal debo de tomar en casos serios para poder, pues ayudar a mi cuerpo a hacerle frente? Ya sabemos, el inmunocal no es que vaya a curar, pero hacerle frente de manera natural a mi organismo. Si nos pudieras compartir cuáles son las dosificaciones o las cantidades recomendadas, más que nada, que tú le das a la gente que te rodea. Yo creo que lo primero que hay que poner a hacer a las personas es un examen de conciencia para ver exactamente cómo está su estado de salud, no su estado de enfermedad, ¿sí? Entonces, si una persona te está diciendo que le cuesta trabajo dormir, que sí se levanta a hacer ejercicio todos los días, pero no duerme bien, no come bien, se siente cansado al final del día, se le inflaman los pies y siente que ya no puede levantar las manos al caer de la tarde, pues evidentemente esa es una persona que ya está tóxica y todavía no tiene ni fibromialgia, ni diabetes, ni lupus, ni cáncer, ni nada. Esa es la enfermedad crónica inflamatoria silenciosa. Desde ese momento, ese organismo requiere grandes cantidades de glutatión. Y entonces, nosotros sabemos, por los estudios de Inmunotech, que la dosis máxima de ingesta aprovechable, ¿sí? Son 6 sobres, o sea, 60 gramos de cisteína por día, ¿no? Son 6 sobres, ¿no? ¿Sí? En un adulto, de lo que llamamos adulto, de los 16 años en adelante. Antes, evidentemente, se van a requerir menores cantidades porque pues el volumen corporal es menor. No hay otra razón, ¿no? ¿De qué sirve que a un niño le dé 6 sobres si lo único que requiere es un solo sobre de inmunocal regular? Entonces, en los niños chiquitos, los recién naciditos, un cuarto de sobre, hasta los 6 meses le puedes aumentar a medio sobre, siempre y cuando esté sano. Y al año ya puede estar tomando un sobre completo de un año en adelante, sin mayor problema, ¿sí? Cuando los niños son débiles, cuando los niños han sido muy vapuleados por las vacunas, por toda la toxicidad médica y la toxicidad de los padres, ¿no? La toxicidad de la mamá
que lo amamantó, sí, le dio cisteína suficiente, pero junto con la cisteína le dio alcoholina, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Sí, entonces, sí, bien. Y de los 12 años en adelante, ya el niño puede consumir un solo sobre si está sano, si ya están enfermos, hasta 3 sobres de inmunocal regular. Y cuando hay procesos inflamatorios agudos graves, allí ayuda grandemente el inmunocal platino. Es curioso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que produce un atleta cuando está formando sus músculos? Un estado inflamatorio. Un estado inflamatorio, ¿Sí? claro. Es un estado inflamatorio. ¿Sí? ¿Para quién fue diseñado por el doctor Drogué el platino? Para los atletas inflamados técnicamente, para competir en las Olimpiadas o en la NFL. Qué curioso, ¿no? Entonces, en los estados inflamatorios agudos, podemos usar inmunocal platinum incluso en los menores de edad. Yo le he dado a los niños que han presentado el COVID, ¿sí? Sin tener a lo mejor grandes síntomas de la enfermedad, pero sí como preventivo, que no haya inflamación. Tengo una pregunta por aquí que dice, algo que también es crónico es ¿Qué, perdón? que tengo una pregunta por aquí que también es crónico, tal vez se relacione, tal vez no, pero la pérdida de calcio en los huesos, todo lo que tiene que ver con osteoporosis, problemas en los huesos, el inmunocal, ¿cómo nos puede ayudar en ese caso? Ok, ¿sí? ¿Para qué dijimos que sirve el glutatión? Para respirar, para nutrirse. Ahí entra el calcio, nutrirse. El calcio que no está siendo utilizado para nutrirse adecuadamente. Entonces, vas a usar suficiente calcio, suficiente vitamina D, ¿sí? Y entonces, y suficiente glutatión para que ese calcio y esa vitamina D que va a fijar el calcio sea más aprovechable y no tengas que consumir calcitrioles y otro tipo de productos que son altamente tóxicos, ¿sí? Y bueno, nosotros sabemos que Inmunotech tiene un calcio que, wow, ¿no? El KLCD, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, KLCD. Sí, KLCD, ¿sí? Eso, tiene vitamina C, es extraído del suero de leche, o sea, es un calcio quelado, robado de la leche, para que sea lo más parecido a lo que nuestro organismo requiere, ¿sí? No es un calcio que parece gis, ¿no? O cal, ¿no? No, es un calcio excelente y cuando tú das el calcio a tiempo, empiezas a nutrir, porque hay deficiencias, por deficiencias hormonales, por deficiencias nutricionales en toda la vida, etcétera, vas a llegar a hacer la osteopenia o una osteoporosis. Es necesario usar este producto. Un punto más que quisiera tocar aquí contigo es, y viene por una pregunta que, te voy a leer la pregunta y luego la pregunta Sí, que está aquí y luego la pregunta mía. Dice, por ejemplo, un niño de pequeño, 1 año, 7 meses, bajo de hemoglobina, no tolera la leche, el brócoli, la lactosa. El gastroenterólogo no le encontró nada y empezó a tomar un poquito de inmunocal y empezó a tener un efecto de algunas ronchitas que empezaron a surgir. Y la pregunta que te quiero hacer es, en algunos casos, personas, muy pocos, pero algunas que empiezan a tomar inmunocal, empiezan a notar algo. Puede ser coincidencia con la toma o puede ser así como que algún efecto del cuerpo reaccionando o trabajando al momento de poder tomar el inmunocal. Te pregunto por el caso del niño, del es un niño bebé. pequeño. Ujú. Sí, eso es real, ¿no? Aun cuando la cantidad que tiene de lactosa, el suero de la leche de donde se extrae la cisteína de Inmunotech, ¿sí? Aún así, a veces hay organismos hipersensibles a esa pequeña cantidad, ¿sí? Y eso generalmente va asociado con parasitosis, fíjate, ¿sí? Y parasitosis, hay estudios muy interesantes
que evidentemente no son universitarios porque no conviene, ¿sí? Donde la parasitación intestinal de parásitos que ni siquiera la microbiología, la parasitología tiene clasificados. Hay, o sea, ya hay mutantes de las lombrices, de las amibas, de todo esto que nosotros conocemos generalmente. Y cuando nosotros hacemos una buena desparasitación, generalmente esos efectos alergoides, ¿sí? Hiperreactivos al inmunocal, desaparecen. Es muy importante. Lo mismo sucede con las personas que empiezan a tomar y no lo toleran porque se les pone un abdomen agudo prácticamente, ¿no? Se les inflaman de tal manera las tripas que, que es por eso, no es otra razón. O sea, es la forma, cuando empiezas a aumentar la cantidad de glutatión, el glutatión lo primero que hace, antes de ayudar a nutrir y a oxigenar, yo creo que lo primero que hace es sacar todo el mugrero, ¿sí? Y todo lo tóxico, ¿a dónde va a dar? Bueno, va a dar al sistema linfático y del sistema linfático pasa a intestino grueso. Y entonces por eso se pone grueso el asunto. Tengo algunas preguntas aquí que dicen, bueno, ¿qué pasa con las personas que ya traen algún cuadro, que están muy vigiladas o muy cuidadas por algún reto de salud y están bajo algún tratamiento médico, que están tomando, por ejemplo, alguna quimioterapia o algún cuadro especial de medicamentos? ¿Hay alguna contraindicación de tomar inmunocal? ¿Tienen que consultarlo con el médico o cuál sería Consúltalo la con un médico que recomendación? sepa, en primer lugar, ¿sí? Porque si lo consultas con un médico ignorante, que no sepa lo que es el glutatión, y menos la cisteína y menos el inmunocal, pues te va a decir, por ahí anda un médico que es famoso porque tuvo algún puesto político acá, que habla mugre y media porque le caen mal las redes de mercadeo, ¿sí? Cuando el pobre tipo nunca se ha metido a estudiar lo que es el glutatión, ¿no? Con todo el respeto que me merece, porque yo lo admiro por su parte que ha aportado a la medicina. Sin embargo, ¿sí? El cuate no se ha sentado a leer lo que es el glutatión, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ya me fui por otro lado. Pero bueno, eso me enardece mucho. Personas que están bajo algún tratamiento Que están médico bajo tratamiento. estricto. Bien, entonces tenemos que entender que el inmunocal, ¿no? En este caso el inmunocal, no el glutatión. El glutatión es algo que está dentro de nuestras células. Todos lo tenemos. Te guste o no te guste. Seas homeópata, alópata o naturista o chino, lo que sea, no importa. Todos tenemos glutatión en nuestras células y hace la misma función, lo sepa el médico o no. Pero por lo mismo, no es un medicamento. Entonces no tiene ninguna contraindicación ni de sinergias ni positivas, ni de sinergias negativas con ningún medicamento, ni con la quimioterapia, ni con la radioterapia, ni con la homeopatía, ni con la alopatía, con nada, O sea, es con decir, puedo nada. estar tomando cualquier No es un tratamiento medicamento. médico, tomo el inmunocal y no me va a causar ningún tipo de reacción, ni química, ni me va a cambiar el efecto del medicamento, ni nada. Es como cualquier otro alimento que mi cuerpo estuviera recibiendo. Sí, estamos viendo otra cosa muy admirable y no es una recomendación, sino simple y sencillamente es la voz de la misma gente. La misma gente que está consumiendo inmunocal y que ha decidido vacunarse contra el COVID, ¿sí? Sus reacciones son mínimas. Y eso no quiere decir que la vacuna se le reste la acción que en sí misma tiene, sino que tiene un sistema inmunológico modulado. El glutatión es un inmunomodulador. Eso tenemos que tener muy claro, eso muy preciso. El glutatión no sirve para elevar al sistema inmunológico, no sirve para hacerlo más fuerte, sirve para modularlo mejor, que sepa cómo actuar en la itis y en la osis, en la inflamación o en la degeneración. Entonces, mucho cuidado con las palabras que usamos, porque de pronto estamos pasando información mala a toda la gente. ¿Eh? Y el origen no sé de dónde venga, pero no debe ser ese.
Tocando el Es, tema del COVID un poco más, ya ajá, se empiezan a ver secuelas de COVID, o sea, personas que dicen, tuvo COVID, su cuerpo lo resolvió solo, pero no solamente es como que ya lo tuvo y ya pasó, sino que la pelea contra el bicho o el virus puede o está empezando a generar secuelas. Platícanos un poquito así brevemente de esas secuelas y también si tomar Inmunocal ya después de que ya lo tuvo no, puede ahora me van a escuchar ayudar. 2 horas, porque ese es un tema que tiene y muy alarmados a la ciencia médica. No saben qué carambas hacer con las secuelas secundarias del COVID. No saben, así, no tienen idea, ¿sí? Sí hay ideas buenas de algún científico por ahí que te dice, no uses determinados medicamentos, determinados productos, sino lo que tienes que hacer es usar inmunomoduladores. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué? Te explico. ¿Qué es lo que sucede? La COVID es una enfermedad inflamatoria generalizada multisistémica, pero sobre todo la memoria de inflamación se va a quedar en los nervios periféricos y en los nervios del sistema nervioso vegetativo, en los plexos del sistema nervioso vegetativo y en los ganglios vegetativos también. ¿Sí? Tú dime, ¿qué médico te habla de eso? Nadie. No, pues no. ¿Sí? Entonces, yo hago una terapia dentro del ridículum que le hice hace rato. Hablabas de que hago terapia neural. Y la terapia neural tiene unos conceptos de inflamación bastante claros, ¿sí? ¿Sí? Entonces, encuentras el núcleo o el punto o el grupo celular donde se dio la mayor inflamación y se le quedó memoria inflamatoria, sin que haya virus, sin que haya microorganismos, sin que haya nada. No hay nada. Simple y sencillamente, ese grupo de células se quedó con la memoria de que tiene que estar inflamado. Y permanece inflamado y eso está produciendo síntomas. Por ejemplo, te encuentras muchísimos que tienen inflamación del nervio vago. Y entonces tienen unos trastornos digestivos, trastornos respiratorios, sienten opresión en el pecho, tienen taquicardia, tienen un montón de síntomas que cuando tú tocas exactamente al regulador del nervio vago, ¿sí? Con una terapia específica como es la terapia neural, ¿sí? Desinflamas y desaparecen todos los síntomas Pero con ahí el inmunocal, digo, porque dos los que no piquetones. tengan Sí, acceso, exacto. Y el inmunocal, ¿qué crees que hace? El inmunocal es un desinflamatorio sistémico. O sea, todo el sistema, no se va nada más a esos núcleos. Entonces, las personas que les dio COVID y que yo los llevé a dosis máxima de 6 sobres al día, uno de regular y uno de platino mañana, tarde y noche, ¿sí? Les digo, por lo menos tienes que tomar esa dosis un mes más después de haber salido negativo de tus pruebas, porque eso te va a borrar toda esa inflamación que ya no es multisistémica, sino que es muy localizada o muy focalizada. Se llaman focos de inflamación crónica que producen enfermedades a distancia en cualquier función del cuerpo. Eso es bello, ¿sí? Y ya te voy a invitar a una conferencia que voy a dar sí, para todo está bien médicos interesante sobre y me eso. gustaría seguir más, pero bueno, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo de hoy Sí, y pues caramba. queremos quedarnos con ganas para poder tener más después, pero bueno, quiero aclarar nada más algunas cositas que tengo aquí en los Sí, con gusto. comentarios. Dice Guadalupe, yo creo que hubo una confusión ahí, dice, disculpe, pero el inmunocal platino contiene citrato de calcio y eso no se absorbe en el hueso. No, es que cuando estábamos hablando de lo que se absorbe en el hueso, además de hablar del inmunocal, Víctor tocó otro producto de Inmunotech que va directamente al hueso, que es un calcio especial. Y el Inmunocal ayuda a que el otro producto, que es un calcio, pueda entrar. No es que el Inmunocal entra al hueso. Yo creo que Sí. por hablar rápido ahí de repente
sí, se de pronto confundió un poquito. se distorsionan ese tipo de cosas. Pero sí, no es, evidentemente el citrato de calcio que tiene el platinum no es para sustituir la cantidad de calcio que te haga falta en tu organismo, para nada. Tiene otra función en las citoquinas. Que ese es otro tema. Otro, Hablar de las tormentas citoquínicas, un producto que fue diseñado hace 15 años, todavía no existía COVID, ¿sí? Y ya fue diseñado para evitar las tormentas citoquínicas. ¿Qué tal? Qué genialidad de Inmunotech. ¿Eh? hay una pregunta hablando acerca de síndrome Sjögren o algo así. De Sogren, Bueno, ajá. ese, bueno, me imagino que ese y cualquier otro síndrome parecido. La pregunta es sobre cuántos sobres se debe tomar las personas. Ya nos hablaste, por ejemplo, acerca de niños, de una persona saludable que se puede tomar un sobre al día, pero alguien que trae algún tipo de problemática, una forma sencilla de poder saber cuánto es lo recomendable que se pudiera tomar. Bien, el síndrome de Sogren, sí, puede estar asociado al lupus o ir solo, simplemente. Entonces, si está asociado al lupus, hay que estar muy claro que la función renal esté bien. Sí. Estando la función renal bien, ¿sí? La dosis máxima para el síndrome de Sjögren son 6 sobres al día. ¿Cuánto tiempo? Lo que estábamos hablando hace rato. El tiempo necesario para recuperar, para recuperarse ese organismo de su inflamación crónica que la llevó a anular procesos inmunológicos que la llevaron a generar este síndrome de resequedad de las mucosas. Uh-huh. Entonces son 6 sobres. Cuando hablo de 6 sobres, estoy hablando de un regular con un platinum, desayuno, comida y cena, media hora antes de los alimentos. Muy bien. Y ya yo creo que la última de la noche, retomando un poco el tema de los huesos, que cómo puede ayudar el inmunocal platino en especial al hueso. Y antes de que respondas, quisiera decir algo que tú también ya me habías comentado antes. Como hablabas de que la célula necesita nutrirse y para poderse nutrir necesita el glutatión como si fuera un ingrediente especial, una puerta para poder meter los nutrientes. Una vez me comentabas o comentábamos, que una persona puede estar inundada de nutrientes, comer sanamente, comer orgánico, comer suplementos, de todo, y esos nutrientes pueden no entrar a la célula. Pueden estar nadando en todo el cuerpo, pero no entrar a la célula si el nivel de glutatión es bajo. Entonces podemos estar, no sé, con osteoporosis y decir, es que estoy tomando mucho calcio y vitamina D y sigo con el problema. Bueno, ahí están, pero no están entrando. O es que estoy comiendo mucho hierro y sigo con anemia. Pues el hierro anda dando vueltas por todo el cuerpo, pero no está entrando. Platícanos un poquito acerca de esa función tan especial, eh, porque a mí me pareció sorprendente, porque hay personas que dicen, oye, es que tomar inmunocal, inclusive hasta los mismos medicamentos, alimentos y todo lo que estés comiendo va a terminar de hacer su trabajo completo cuando esa llave se abre. Sí, lo voy a platicar con un ejemplo. Una paciente de 32 años con justamente ese problema de no asimilar el hierro. Uh-huh. Y ya sabrás, le daban cualquier cantidad de hierro y eso la llevaba a anemias profundas, sin ser una anemia plástica, sino una anemia por falta de hierro. No procesaba, no metabolizaba el hierro. Y entonces la empecé a tratar. Primero, lo que hago yo siempre es un proceso de desintoxicación severo, donde evidentemente el inmunocal es base, porque a mayor cantidad de glutatión, mayor desintoxicación. En esa parte primero piensas. Y luego ya viene, entre menos tóxicos, mejor nutrición, mejor oxigenación y mejor reproducción. ¿No? Esas son las 4. Nunca pierdas eso de vista. Y entonces, ¿qué le hice? Le di ¿cómo se llama? El inmunocal, así 6 veces al día, 6 sobres al día, perdón, 3 veces al día. Inmediatamente regularizó, inmediatamente se normalizó la anemia, la captación de hierro subió
y entonces me abandonó. Entonces, no volvió a ir a consulta porque ya según se dio de alta, ¿no? Eso sucede mucho. Se dio de alta y a los 6 meses ahí viene exactamente igual que la primera vez. Pero a los 6 meses no tenía trabajo, a los 6 meses ya no tenía las condiciones económicas para comprar un paquete suficiente de Inmunocal, y entonces pues ya empezó a tomar, y no, ahora ya no me hace nada el Inmunocal. ¿Cuánto estás tomando? Un sobre en la mañana del regular. Pues no. Con eso evidencia que la cantidad de glutatión que requieres cuando tienes una enfermedad ya degenerativa, la falta de captación de hierro o de cualquier otro nutriente, es un problema crónico degenerativo. Así hay que verlo. Entonces, tienes que llevarlos a dosis máximas de Inmunocal para que se produzca la mayor cantidad de glutatión posible en un tiempo más breve, ¿no? Muy bien. Y bueno, y esa misma respuesta pues sería también para el caso de las personas que, el caso de los huesos, que si no está recibiendo el calcio, es la misma función. Ya para cerrar, Víctor, algo que te quisiera preguntar es, bueno, tal vez hay algún compañero, colega que haya estudiado alguna de las ramas de la medicina también, viendo esto tal vez por primera vez, que dijera, pues, que esté descubriendo un poco más acerca de esta información. ¿Cuál es tu consejo o qué le dirías a los otros profesionales de la salud? Mira, hay algo muy importante. Al conocimiento de la verdad no se llega solo por la ciencia. Eso es muy importante. ¿Sí? La primera forma de llegar a la verdad es abriendo tu corazón. La segunda forma es utilizando tu razonamiento, utilizando tu sentido común. A la ciencia, la filosofía no es otra cosa, es eso, llegar al conocimiento de la verdad con el uso de la razón. Entonces, no te olvides de usar ese tipo de conocimiento que te lleva a la verdad. Después viene la ciencia, y tú a lo mejor no eres científico en este sentido, no eres el investigador científico. Eres científico porque copias lo que los científicos hacen, y no todo lo que los científicos te dicen es razonable. Atenta contra tu sentido común. Y si no lo sabíamos de manera fehaciente, gracias a esta pandemia, eso yo lo he confirmado. Gracias a enfrentarnos a un bicho invisible, hemos logrado entender que le doy gracias a Dios y a la vida de darme un razonamiento claro y a una no pérdida de mi sentido común, porque eso me ha permitido abrirme a conocimientos antiguos que sin duda son inobjetables, porque los conocimientos que hay de la medicina desde toda la vida, antes de que existiera esta ciencia médica que data de la Segunda Guerra Mundial para acá, o de la Primera quizás, ya se tenían conocimientos para que la humanidad llegara a este punto que nos llevó antes de la medicina moderna. La gente era más sana, vivía menos, porque se morían por infecciones, sí, pero abre tu mente, abre tu corazón. El conocimiento de la naturaleza es impresionante. Ábrete a conocer lo que naturalmente la naturaleza nos brinda para curarnos por sí misma. La naturaleza cura por sí misma. Natura morboris medicatrix, decía los antiguos griegos. La naturaleza es capaz de curar por sí misma. Y si hay algo natural en tu organismo, es justamente eso, la producción de glutatión. Eso no lo inventó nadie. Eso, la sabiduría del universo, la sabiduría de un Dios, lo puso allí. Y Inmunotech lo único que está haciendo es seguir lo que la naturaleza nos ha enseñado. Por eso es tan grande lo que el doctor Bonus, lo de la doctora Conchave, nos entregaron. Estamos abiertos a ese conocimiento cada día más.
repito, antes de la pandemia no sabíamos medicina. La pandemia nos ha enseñado cómo ser mejores médicos. Muchas gracias, Víctor. Me encanta, me recuerdo una vez que platicábamos que nadie se ha enfermado nunca o no existe un diagnóstico de, es que lo que pasa es que usted tiene falta de paracetamol, por eso está enfermo. Realmente Sí. lo que te enferma es la falta de algún nutriente, no la falta de algún químico. Entonces, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu experiencia, esas respuestas, un poquito de lo mucho que has investigado, pero más que nada ayudarnos a abrir ese sentido común para poder entender y estar preparados nosotros, la gente que queremos, nuestra familia, y pues caminar en esta gran misión, porque todos tenemos gente a nuestro alrededor que tiene familia que le urge, que tiene familia que ya está en algún problemita inflamatorio, que ya tiene alguna molestia, y todos los que no tienen la molestia, ya vimos que para allá vamos caminando si no hacemos algo para podernos mantener en orden. Así que, pues muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias a todos, gracias Víctor, y bueno, Carlos, pues gracias te mandamos por la invitación. un fuerte abrazo a la distancia. Un placer estar con ustedes, a todos, bendiciones. Dios está con nosotros, seguro. Así es, muchas gracias, muy buenas noches, bendiciones para todos. Durante los últimos 20 años, Immunotec ha ofrecido una oportunidad de mercadeo en red para ayudar a la gente a vivir mejor. Todo empezó con el sistema inmunológico. Hace 40 años, los doctores Gustavo Bunos y Patricia Conchaven descubrieron el papel de un aislado de proteína de suero especialmente preparada que aumenta los niveles de una molécula de nuestro cuerpo llamada glutatión. El glutatión, conocido como el principal antioxidante del cuerpo, es fundamental para mantener saludables las funciones del sistema inmunológico. Este descubrimiento llevó al desarrollo de nuestros productos exclusivos de Immunotec Immunocal y su segunda generación Immunocal Platinum, los suplementos dietéticos más importantes que usted consumirá. Ambos ayudan a su cuerpo a aumentar el nivel de glutatión. Y dicho de una manera más simple, cuanto mayor sean sus niveles de glutatión, mayor será su salud. Aunque el Immunocal es un producto con el que se puede beneficiar la gente de todas las edades, la fórmula avanzada de Platinum lo convierte en una opción superior para todas las edades y estilos de vida, y el suplemento ideal para atletas y personas de mayor edad. Immunocal ha recibido el reconocimiento internacional a través de patentes emitidas en países de diferentes partes del mundo, con 48 estudios publicados por médicos y científicos que trabajan en las mejores instituciones del planeta. Dicho trabajo continúa hoy y continuará en el futuro. En particular, Immunocal se ganó un lugar en el Compendio de Productos Farmacéuticos y de Especialidades de Canadá y en el Libro de Referencias Médicas de Escritorio de los Estados Unidos, dos recursos médicos muy respetados en los que confían médicos y farmacéuticos, y al que se le concedió un número de producto natural por parte del organismo de salud Health Canada. The immune system is incredibly complex, but one of the things that is well established is that the immune system cannot function well without the presence of glutathione. Puede pensar en Immunocal e Immunocal Platinum como alimentos para su sistema inmunológico, alimento para mantenerlo más saludable. Como consultor independiente de Immunotec, usted contará con toda la ayuda que necesita para comenzar y hacer crecer su propio negocio basado en el hogar con una familia cada vez mayor de productos de primera calidad, respaldados por la ciencia, capacitación de clase mundial y apoyo por parte de la Oficina Central, y uno de los planes de compensación más generosos en la industria. También podrá aprovechar los emocionantes eventos de negocios y ganarse un lugar en los increíbles viajes de incentivo, como parte de nuestro compromiso de ayudarle a alcanzar el éxito. Salud, bienestar, condición física, ciencia, éxito y celebración. Aproveche esta oportunidad de vivir una vida más saludable y desarrollar su verdadero potencial. Immunotec, la ciencia de vivir mejor.